buenas tardes, más bien, a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión y diálogo organizado en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y la Semana Morada de la FEMUNA. Agradecemos su presencia en esta actividad que busca analizar los retrocesos en materia de derechos humanos en el sistema educativo costarricense y los desafíos que enfrentamos para la defensa de una educación inclusiva, equitativa y libre de discriminación. Este evento es organizado por la Facultad de Filosofía y Letras, la Comisión de Diversidad y Equidad de Género de la FEMUNA y el Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional, con el propósito de generar un debate informado sobre las recientes decisiones políticas que han impactado negativamente el reconocimiento de derechos en el ámbito de la vida. Antes de iniciar, queremos agradecer la presencia de nuestras ponentes hoy, quienes compartirán con nosotras su análisis, experiencias y propuestas de acción. Les presento entonces a Paula Sequeira Rovira, quien tiene una licenciatura en Sociología y una maestría en Estudios de la Mujer, y quien es académica e investigadora en el Instituto de Estudios de la Mujer de nuestra universidad. También les presento a Larisa Arroyo, quien es abogada y graduada de la Universidad de Costa Rica, con una sólida trayectoria en defensa y promoción de los derechos humanos. Posee una maestría en Derechos Humanos por la Universidad Estatal al Infancia y es egresada de la maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con varios postítulos en Derechos Humanos de las Mujeres y de las personas LGBTIQ+, así como formación especializada en interseccionalidad, antirracismo y anticapacitismo. Actualmente cursa un doctorado en Derecho en la Universidad de Costa Rica. Para iniciar esta actividad, queremos escuchar unas palabras de la señora decana de esta facultad, doña Viviana Núñez. Le solicito a las tres tal vez si bajamos y luego ya vamos a iniciar una pregunta. Adelante, doña Viviana. Muy buenas tardes, distinguidas colegas, docentes, investigadoras también, estudiantes, amigos todos de la educación. Es un honor para mí como decana de la Facultad de Filosofía y Letras darle la más cordial bienvenida a este coloquio sobre retos y desafíos de la educación en Costa Rica. Nos reunimos hoy en un espacio de reflexión y diálogo, conscientes de que la educación es un pilar fundamental en el desarrollo social, cultural y económico de nuestro país. Vivimos en un mundo en constante transformación, donde los cambios tecnológicos, las crisis sociales y los desafíos globales nos obligan a repensar la forma en que enseñamos y aprendemos. En Costa Rica, un país con una tradición educativa sólida y un compromiso con el acceso al conocimiento, enfrentamos hoy una serie de desafíos que requieren nuestra atención urgente. Uno de los principales retos es la equidad. Si bien hemos avanzado en la cobertura y en el acceso a la educación primaria y secundaria, persisten brechas significativas en términos de calidad, infraestructura y recursos, especialmente en comunidades rurales y en sectores vulnerables. Debemos entonces preguntarnos, ¿cómo garantizamos que cada estudiante, sin importar su contexto socioeconómico, reciba una educación de excelencia? Otro desafío crucial es la formación docente. Enfrentamos un entorno en el que las metodologías tradicionales ya no son suficientes para responder a las necesidades de los estudiantes del siglo XXI. La educación debe ser inclusiva, crítica y adaptativa. Nuestros docentes no solo requieren acceso a formación continua, sino también el respaldo institucional y social para innovar en sus prácticas pedagógicas. No podemos ignorar tampoco el impacto de la tecnología en la educación. La pandemia nos demostró que la digitalización es un arma de doble filo. Por un lado, amplía las posibilidades de acceso al conocimiento. Por otro, evidencia la brecha digital que excluye a miles de estudiantes de una educación plena.
La pregunta que debemos hacernos es cómo integrar la tecnología de manera justa, ética y efectiva en nuestro sistema educativo. Pero mucho más allá de esos desafíos, nos preocupa profundamente justamente el tema que se tratará, el retroceso que representan algunas decisiones recientes en las políticas educativas del país. La eliminación de la educación sexual en los programas del Ministerio de Educación Pública es un grave error que vulnera el derecho de nuestros jóvenes a recibir formación científica y objetiva sobre su salud, sus derechos y su desarrollo personal. La educación sexual integral no es un tema opcional ni ideológico, sino una herramienta fundamental para prevenir embarazos adolescentes, infecciones de transmisión sexual y violencia de género. Negarles este conocimiento es exponerlos a riesgos innecesarios y perpetuar desigualdades. Asimismo, la eliminación de protocolos contra el bullying en los centros educativos representa un golpe a los esfuerzos por garantizar espacios seguros y libres de violencia para nuestros estudiantes. Sabemos que el acoso escolar no solo afecta el rendimiento académico, sino que puede tener consecuencias devastadoras para la salud mental y emocional de niños y jóvenes. Como sociedad no podemos tolerar la indiferencia ante este problema. Debemos insistir en que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino también formar ciudadanos responsables, empáticos y respetuosos. Este conversatorio es una oportunidad invaluable para compartir conocimientos, experiencias y propuestas que nos ayuden a construir un modelo educativo más equitativo, pertinente y resiliente. Desde la Facultad de Filosofía y Letras reafirmamos nuestro compromiso con el pensamiento crítico, la investigación rigurosa y el diálogo interdisciplinario, elementos esenciales para encontrar respuestas a estos desafíos. Les invito a aprovechar este espacio para el intercambio de ideas y a contribuir con su visión y experiencia. Solo a través del debate informado y el compromiso colectivo podemos transformar la educación de Costa Rica en un verdadero motor de cambio social. Les deseo una jornada fructífera y enriquecedora. Bienvenidos. Muchas gracias, doña Viviana. Vamos a iniciar entonces el conversatorio que se desarrollará en dos momentos. Primero, que cada ponente tendrá más o menos 25 minutos para exponer su análisis sobre los principales retrocesos en la educación y los derechos humanos en Costa Rica. Y para finalizar la segunda parte, abriremos un espacio de preguntas e intercambio con el público. Entonces, les dejo ahora con Paula. Adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a llevar el tiempo para no pasarme y les agradezco la atención. Voy a tratar de hacer una lectura de algunos puntos que me parecen importantes de lo que aconteció recientemente en la conferencia de prensa del pasado 29 de enero y voy a leerlo y a compartir con ustedes algunas impresiones al respecto. Bien. El pasado miércoles 29 de enero se emitió la conferencia de prensa desde la Presidencia de la República, cuyo título fue Protegiendo nuestros valores costaricenses. En dicho evento se anunció mediante un formato ya conocido una serie de acciones gubernamentales para atender temáticas que fueron relacionadas entre sí, como la práctica del aborto, la Agenda 2030, la educación sexual que estaba amparada en los programas de afectividad y sexualidad, las medidas que atacaban el bullying contra la comunidad LGBT, y aunque parezca sorprendente, también se incluyó el tema del fraccionamiento urbano como un aspecto ligado a todo lo anterior. En la apertura, mediante una voz en off, se realiza un primer planteamiento acerca de una situación que se entiende como eminentemente peligrosa. Mediante la siguiente introducción se propone a la audiencia lo siguiente, comillas, no es posible que un programa de educación sexual invite a preguntarle a los vecinos
que les provoca placer sexual. Este gobierno acabará con la perversión solapada en las. Acto seguido, se propone una medida propositiva sobre otra temática que está ligada a la anterior y que versa lo siguiente, comillas. Todos los estudiantes, sin importar sus diferencias, merecen respeto y ser tratados con dignidad. Por eso acabaremos con la cultura del pobrecito. Fin de la cita. El mensaje para ambos elementos de interés daba a entender que el gobierno de la República estaba tomando acciones sobre hechos despreciables vinculados con aspectos educativos que no eran convenientes moralmente y que fomentaban odiosas diferencias entre el estudiantado. Después de la presentación de los titulares, el presidente de la República tomó la palabra y achacó a un ministro anterior de Educación Pública, a saber, Leonardo Garnier, de llevar, comillas, llevar la perversión a las aulas es y fue inaceptable. Acto seguido mencionó, comillas, cuando la ministra de Educación a mí me dijo que las guías de educación sexual ya hace mucho tiempo requieren que los niños entre 2 y 9 años se les enseñe autoestimulación y el autoerotismo en las escuelas, eso que en mi época llamábamos masturbación de parte de un funcionario del MEP, a mí me ardió la sangre. Fin de la cita. Además de mostrar su descontento ligado a una educación sexual que supuestamente buscaba que los niños y las niñas entre 2 y 9 años aprendieran a masturbarse, tildó a los jerarcas anteriores de que se les fue la mano y continuó hablando de autoridades corruptas, gente de izquierda infiltrada dentro del Ministerio de Educación Pública y el Consejo Superior de Educación. Para lidiar con estas situaciones, el presidente le dio un rango superior a las familias, a quienes desde su perspectiva deben ser las garantes de promover la educación sexual en sus casas. Eso es lo que ya hemos oído en diferentes ocasiones de a mis hijos los educo yo. Posteriormente, el presidente calificaría a los antecesores ministros y demás figuras ligadas a la educación sexual anterior de descarados, mientras hablaba de Dios, hablaba de un pecado que había que corregir, de sinvergüenzadas, de ser unos desubicados y de la importancia de respetar la vida. Para distanciarse de las propuestas que vinculó con los programas de afectividad y sexualidad hasta el momento vigentes, se refirió a, comillas, ideologías extrañas para el pueblo costarricense, ideologías extremas o fuerzas oscuras de las que afirmó ser populares en otros países, mencionando claramente solo a Venezuela y aludiendo a la OEA, la Organización de Estados Americanos, y a la Organización Mundial de la Salud. Propuso que hay minorías que quieren promover la creación de víctimas que quisieran que seamos iguales y se refirió a la creación de divisiones artificiales que se estaba tratando de formar con estas visiones donde se proponen los principios de igualdad. Posteriormente, el presentador, nuevamente en una voz en off, plantea que el gobierno va a, comillas, sacar de las aulas la perversión. Y se ponen puestas de extractos de actividades que se proponían en los programas de afectividad y sexualidad. Una de las que resaltan es parte de lo que ustedes ven aquí, y decía el presentador, comillas, luego se discute acerca de cuáles mitos sobre el placer sexual se reproducen en los medios de comunicación, pornografía, entre otros. El presentador señala indignado, costarricenses les están pidiendo a sus hijos que vean pornografía para discutirla en clase. Posterior a esto, en un primer plano, aparece el presidente junto a líderes de diversas denominaciones religiosas y hasta ese entonces la ministra de Educación Pública, Ana Catarina Müller. Müller se muestra indignada al hablar de la existencia de educadores que promueven pornografía, actos sexuales diversos y la apuesta del gobierno a comprometerse cuando señala que, comillas, eliminamos los manuales de erotismo. Obviamente refiriéndose a los programas de afectividad y sexualidad
que desde el 2012 se dan para tercer ciclo, es decir, séptimo, octavo y noveno, y desde el 2017 para educación diversificada, es decir, décimo y undécimo año. Entre aplausos, Müller anunció la creación y puesta en marcha desde febrero de los programas de estudio para la paz y la convivencia, y una nueva propuesta del MEP que se manifiesta en el siguiente principio: todos somos diferentes, pero iguales en dignidad, derechos y deberes. A lo que el presidente apunta rápidamente el complemento de comillas, porque según ellos todos somos iguales. Ese ellos del que habla el presidente nunca queda muy definido. Es cierto que se refiere al exministro Garnier y a la exministra Sonia Marta Mora, y también se refiere a los expresidentes Laura Chinchilla, Carlos Alvarado, Luis Guillermo Solís, a un país como Venezuela o a la OMS, pero también habla de fuerzas oscuras dentro del MEP, o gente en universidades públicas donde hay mucha gente de izquierda, lo que deja a este grupo moralmente despreciable como un conjunto más difuminado de personas en dichas instancias. Obviamente la conferencia es más larga que esto, pero si ustedes me preguntan si uno puede decir con claridad que todo lo anteriormente referido es algo que deba sorprendernos por su novedad, o mejor dicho, si la historia costarricense ya había experimentado este tipo de propuestas, tendría que decir que en parte sí y en parte no. A continuación, quisiera referirme sobre aquellas situaciones que son relativamente similares a lo que sucedió en la conferencia de prensa anteriormente señalada y que es similar a nuestro pasado ligado a la educación sexual formal. Primero, quizá lo más evidente es que cuando el presidente habla de ideologías extrañas para el pueblo de Costa Rica o ideologías extremas, está haciéndole un guiño a los planteamientos sobre la ideología de género que probablemente ya hemos oído en otros espacios. Pero ya desde 1999 uno puede rastrear argumentos similares que se daban en Costa Rica, también ligados con programas de educación sexual. Entonces esto no es para nada, digamos, nuevo en nuestra experiencia de cómo se maneja o cómo se piensa la educación sexual. Segundo, y unido al anterior, las alusiones que se realizaron en la conferencia de prensa sobre la izquierda o sobre organismos internacionales como la OEA o la OMS y que supuestamente buscan promover la sexualización de las personas menores de edad, también son parte de los planteamientos que estos grupos conservadores quieren achacar a la ideología de género. Recordemos, por ejemplo, las insinuaciones análogas que vienen redactados en el conocido documento El Libro Nuevo de la Vieja Izquierda, que trató de exponerse en la Universidad Nacional en el 2017 bajo una polémica sobre si debía o no presentarse en el campus universitario. O recordemos también lo que pasó en el 2018 con los consejos municipales, por ejemplo, Esparza, Pérez Celedón y San Carlos, además de muchos otros que se posicionaron en contra de los programas de afectividad y sexualidad, aduciendo que estos iban a introducir a las generaciones menores de edad toda serie de actos inmorales que iban a homosexualizar a la población, etcétera, etcétera. Tercero, cuando se habla de la pornografía o un erotismo exacerbado en los planes de educación sexual formal, esto es algo que tampoco es novedoso. La idea de colegios, la idea de una inducción sexual desordenada mediante programas pedagógicos en escuelas y colegios es una tendencia mundial desde el inicio de la educación sexual formal por ahí del siglo XIX. Sin embargo, un temor por una especie de una inducción sexual pornográfica la podemos rastrear en Costa Rica, no solo en lo que tiene que ver con los programas de afectividad y sexualidad, pero
pero sí podemos rastrear también, particularmente con estos programas, un ejemplo muy claro en el 2018, cuando una madre de familia presenta un recurso de amparo para traerse abajo los programas de afectividad y sexualidad, lo que plantea esa madre de familia, la justificación que da es que, comillas, adoctrinan, promueven la ideología de género y pervierten e incitan al morbo y a la pornografía. Eso es lo que dijo en ese momento esta madre de familia. Ya mucho antes, estas alusiones a lo pornográfico como forma de pedagogía formal se han visto en Costa Rica, por ejemplo, desde inicios del siglo XX, como ya ha sido tratado en algunos documentos académicos de historiadores. Veamos otro patrón similar. Hace unos 30 años, en 1992, cuando se intentó llevar a cabo una de las guías de educación sexual que nunca vio la luz, no se aludió específicamente a la pornografía, pero sí se pidió en ese momento que lo que había era que las autoridades lo que tenían que hacer era suprimir ciertos dibujos considerados reiterativos en los primeros folletos. Al parecer, dichas ilustraciones mostraban dibujos del cuerpo humano que se modificaron por otras que eran, lo que en ese momento llamó la prensa, ilustraciones de parejas y mujeres embarazadas. Sobre este mismo asunto, un alto jerarca de la Iglesia Católica proponía que, comillas, no es necesario mostrar mujeres y varones desnudos para hablar de sexualidad. Ahora, una vez llegados a este punto, cabe la pena preguntarse cuáles son esos aspectos que sí llaman la atención por su singularidad en relación a lo que pasó en la conferencia de prensa del 29 de enero. En ese sentido, habría que decir que aunque en nuestra historia pasada ha sido común que diversos planes de educación sexual fueran considerados moralmente sospechosos por diversos sectores, sobre todo religiosos, es algo novedoso que sea el presidente de la República quien dirija una conferencia de prensa de aproximadamente 2 horas para hablar de forma negativa sobre un programa similar que se ha estado llevando a cabo en su administración durante 3 años. Anteriormente, en los años 80 y 90, lo que generalmente sucedía era que se proponía una guía de educación sexual desde el Ministerio de Educación y diversos líderes religiosos, sobre todo católicos, hacían todo lo posible por traérselo abajo, antes de que pudiera iniciar. Lo anterior, por cierto, no costaba demasiado. Ustedes leen los periódicos de ese momento y se dan cuenta que hay una propuesta de un jerarca católico y poco tiempo después el programa de educación o el ministro o alguno de los funcionarios del Ministerio de Educación lo que dice es no podemos continuar con este programa de estudio. Bastaba la queja de estos jerarcas para desechar programas similares, aunque estos ya estuvieran impresos con fondos públicos. Es cierto que anteriormente hubo una relación estrecha entre presidencia y sectores religiosos, pero los mismos presidentes no hablaban en contra de sus mismos planes de estudio en términos de educación sexual. Por ejemplo, en una nota de periódico de los años 90 se decía que, comillas, ante la censura de los obispos, el entonces presidente de la República, Rafael Ángel Calderón ordena que los cuadernillos sean puestos en circulación. Estaba refiriéndose específicamente esta nota a unas guías sexuales específicas que no vieron nunca la luz. Es decir, era la presión ejercida por diversos grupos lo que terminaba torciéndole la balanza en favor de las posiciones religiosas. Si el presidente de turno tenía la sensación de inmoralidad ligada a los planes de estudio, esto es algo que la prensa nunca deja ver. Lo que sí han hecho presidentes anteriores es posicionarse abiertamente en contra del aborto. Eso sí, hay muchos casos en la historia costarricense al respecto. O posicionarse en contra de la falta de valores, cualquier cosa que eso signifique. Por ejemplo, aunque en 1987 Oscar Arias afirmaba en una actividad junto a Monseñor Antonio Troyo que, comillas, las tradiciones y los valores cristianos se pierden hoy en el laberinto de las guerrillas, los vicios o aberraciones,
Oscar Arias en ese momento hablaba en términos generales y nunca se estaba refiriendo a un programa de educación sexual que ellos mismos desde el gobierno hubieran propuesto. También son curiosas, insólitas e inéditas las alusiones con vehemencia de la ministra de Educación en contra de los programas de afectividad y sexualidad. Esto tampoco fue común en el pasado. Por ejemplo, podía haber un ministro que hablara en términos generales que era necesaria cierta educación sexual con ciertos valores, pero nunca atacando el propio programa de estudio que estaba vigente. Algo que también es relativamente novedoso es que se tergiversen de forma tan explícitamente descarada la realidad de los programas en cuestión. Es decir, si bien antes se hablaba de que las guías de educación sexual podían ser moralmente perniciosas o que sus dibujos se podía fomentar intenciones sexuales prematuras, hoy en día para desprestigiar los programas de afectividad y sexualidad se denuncia que lo que buscan es irle a preguntar al vecino sobre sus prácticas sexuales o que se enseña a los niños de 2 a 9 años cómo masturbarse. Si el presidente o la ministra de Educación supieran de algún profesor o profesora que está explicando a una criatura de 2 a 9 años la forma en cómo ese infante tiene que masturbarse correctamente, lo que corresponde es que ese educador sea sancionado. Sin embargo, no se habló en la conferencia de prensa de denuncias presentadas en ese sentido, sino que además este grupo etario tampoco es parte del sector considerado en los programas de afectividad y sexualidad, ni tampoco esto de cómo masturbarse es uno de los contenidos que tienen los programas de afectividad y sexualidad. Si bien aún falta mayor información sobre el consumo semanal de personas jóvenes sobre pornografía en territorio costarricense, existen algunos datos que se pueden ver en la tercera encuesta nacional de juventudes. Aunque la conferencia de prensa amonestara una actividad pedagógica como perniciosa en la que se iban a discutir los mitos ligados a la pornografía, no me cabe duda que algo que se debe hacer dentro de la educación formal sexual, en un mundo cada vez más tecnificado y más conectado a medios electrónicos, es hablar sobre las ideas que provienen de la propia pornografía, con el fin de tratar de separarse de ese imaginario como el único posible para una vida sexual placentera. Si bien es cierto que en nuestro país es un territorio conservador y que algunas de las decisiones de política pública se han amparado en moralismos religiosos o que jerarcas cristianos han influido con toda claridad en las propuestas de educación sexual, el que un grupo del más alto perfil, como el presidente de la República y la ministra de Educación, hablen despectivamente de un programa de educación sexual formal que han llevado a cabo por 3 años durante su gestión, es algo bastante novedoso en comparación con lo que ha sucedido en el pasado en Costa Rica. Finalmente, para terminar, quisiera cerrar diciendo que la movida política que se hace desde Zapote para traer al partido del presidente alrededor de 250,000 a 350,000 votos, que es el público cautivo de Nueva República, no es del todo sorprendente, aunque sí es muy doloroso en sus consecuencias. Ya hemos vivido en Costa Rica eliminaciones de programas de estudios sobre sexualidad a nivel del Ministerio de Educación Pública, pero mientras empezamos a impulsar un programa formal similar, el apagón educativo en términos de educación sexual puede generar derivaciones problemáticas para una población que está empezando a vivir. Sobre todo, obviamente, me preocupa los embarazos en chicas, adolescentes, y obviamente todo lo que tiene que ver con transmisión de infecciones de las infecciones de transmisión sexual, lo que tiene que ver con negociación sexual, etcétera, etcétera. Eso es muy preocupante que, digamos, tengamos otra vez que empezar casi de cero con un programa que todavía no sabemos muy poco al respecto. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paola. Quedas por aquí para las preguntas y las respuestas. Sí, sí, claro. Adelante, Elisa.
Muy buenas tardes. Espérenme que yo soy más chiquitita. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo se sienten? Con calor, me imagino, pero espero que si están aquí es porque, perfecto, porque tienen interés en este tema. ¿Me escucho bien? Igual mi voz es bastante, muchas veces no necesito. Bueno, como ya mi colega abarcó un poquito, ¿verdad?, lo que ha venido ocurriendo, yo pues lo que voy a tratar de hacer es retomarlo, pero tal vez dándole un poco de análisis desde el punto de vista jurídico. Ahí me van a disculpar, de la abogada no se va así de la nada. Por lo tanto, si ven, la ponencia la nombré Estrategias del Estado costarricense para la erradicación del reconocimiento de los derechos humanos de poblaciones históricamente vulneradas. Pero empezamos por un punto esencial. ¿Quién es el principal responsable de reconocer, proteger y garantizar el acceso a los derechos humanos? El gobierno, algo por ahí, ¿qué más? La familia. La familia, el Estado. La clave está en principal o primordial, más bien, más que principal. Todas las personas son responsables de reconocer y garantizar los derechos humanos. La familia individualmente, etcétera. Pero el Estado es el principal responsable. Es decir, ese es el que le caen todos los cuentos jurídicos. Tiene una obligación jurídica, ¿sí? Y es justamente a partir de eso que tenemos que partir, porque entonces vamos a entender qué ocurre cuando el Estado mismo, en lugar de reconocer derechos humanos, los violenta. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es ese análisis sobre las estrategias estatales que han ido de manera no lenta, pero sí progresiva, debilitando los derechos humanos, particularmente en poblaciones históricamente vulneradas en la educación. Podríamos hablar en general, pero esta vez vamos a hablar de la educación. Entonces, como ven, podemos empezar, ¿verdad? Efectivamente, como lo mencionaba Paula, con la eliminación de los programas de educación sexual y afectividad, ¿verdad? Hay una multiplicidad de derechos violentados, pero aquí hay un punto esencial, y es que las personas que reciben este tipo de educación son personas menores de edad. Y a las personas menores de edad se les brinda un halo de protección jurídica especial, particular, prioritaria incluso, ¿verdad? Todas las personas tenemos derechos humanos, pero tenemos necesidades diferenciadas, y particularmente a las personas menores de edad, porque sabemos que están en una condición de vulnerabilidad, no porque sean vulnerables por sí, sino por el entorno. Entonces, pensemos, por ejemplo, que la educación integral, el derecho a la información, pero el derecho a la igualdad y no discriminación, y esto lo vamos a ver mucho más adelante desarrollado. Pero vean, ¿cómo podemos partir? Que esto es algo que a mí me impresiona, porque es como lo básico de lo básico, ¿verdad? Vuélvanse a ver en este momento y van a ver que todas las personas son diferentes, pero eso ni siquiera es un punto importante. Tenemos compañeras que vienen de Guapiles. El solo hecho de que tengan que venir de Guapiles hace que haya una barrera para poder acceder, por ejemplo, a este tipo de discusiones. Solo el hecho de dónde vienen. Ahora, si ustedes tuvieran personas con discapacidad, personas que de repente pudieran tener otro tipo de barreras para venir acá, entonces pareciera que no todas las personas somos iguales. Somos iguales en derecho, somos iguales en dignidad, pero no somos iguales en el acceso a los derechos. Y ahí es donde viene justamente el punto revelador, la luz, porque entonces significa que el Estado tiene que tomar acciones para que las compañeras que vengan de Guapiles de repente puedan tener mejor acceso al que están teniendo ahora, y no a la persona que vive a los 100 metros. Para poner un ejemplo súper básico, lo mismo, si se nos arruina el ascensor, ¿cómo hace una persona con problemas de movilidad para bajar el auditorio? No podría. O podría con riesgo, porque tendría que bajar las escaleras. Entonces, si seguimos avanzando en esa lógica, nos damos cuenta que las personas
que pertenecemos a la población LGTBIQ+, no tenemos las mismas condiciones de acceso a los derechos que el resto de las personas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos normas que establecen que puede ser la norma de lo que se espera que la persona sea. Y no es solo de la orientación sexual e identidad de género. También es la raza, también es la etnia, también es la conducta en general, incluyendo hasta el tema de discapacidad, dónde vivimos, cómo nos comportamos, cómo nos vestimos, hasta los gustos que tenemos para la comida. Todo esto hay que considerarlo justamente cuando vemos, por ejemplo, que se elimina un día de celebración de una población minoritaria, porque lo que se está diciendo no es que hay que establecer esa población como norma. Lo que se está diciendo es, abrazamos esa diferencia dentro de una democracia donde las diversidades y las diferencias son claves. Porque justamente la única forma de reconocer que todas las personas somos iguales en dignidad y en derechos es a través del reconocimiento de que las diversidades y las diferencias son claves. Porque si no tendríamos que ser como papelitos de papel, ¿verdad? Donde recortamos y todo el mundo es igual y tiene las mismas necesidades. Entonces, llegamos y vamos evolucionando un poquito, ¿verdad? Ya tenemos el tema de los programas de educación, tenemos el tema de la celebración del 17 de mayo, que es el Día contra la Homofobia y Transfobia. Luego tenemos la eliminación del decreto presidencial 38.999. Y todo esto en el marco de lo que nos contó Paula. El mismo día, todo ello solo, ¿verdad? ¿Por qué esto es tan importante? Porque justamente este decreto del 2015 lo que venía a hacer era a dar lineamientos claros para que el Poder Ejecutivo supiera cómo actuar cuando hubiera casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pero aquí hay algo importantísimo que tienen que tomar nota. Así como si tuviéramos un examen, eso es lo que está al. Y es básicamente que la obligación de igualdad y no discriminación no deriva de este decreto. La obligación deriva de la Constitución y la obligación deriva de las convenciones, muchas, incluyendo Convención CEDAW, Convención Belém do Pará, Convención Americana, y no terminamos nunca, ¿verdad? Pero, ¿por qué era importante el decreto? Porque materializaba y traía a la realidad del Poder Ejecutivo cómo hacer. Si yo les digo, todos somos iguales, el derecho a la igualdad, pero ¿cómo se materializa en la vida aquí y ahora de ustedes en la universidad? Entonces tendríamos que saber cuál es la autoridad que va a hacer qué, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, si va a haber rendición de cuentas. Eso era lo que decía el decreto. Entonces, ¿cuál es la pregunta de examen? Ahora que de hecho les cuento que lo anunciaron, pero hasta hace poco seguía apareciendo como vigente. Porque además es, ¿sí o no? ¿Ya lo limitaron o no? Porque con el protocolo que también pasó lo mismo, ¿verdad? El protocolo anti-bullying. Hay un documento que dice que ya lo eliminaron o no, está vigente o no. Entonces entramos en una confusión. Y luego nos dicen, no, pero estaba vigente, no estaba vigente. Pero lo anunciaron que lo iban a quitar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Entonces, más allá de eso, digamos que no está vigente, ¿verdad? Porque no tengo seguridad si está vigente o no actualmente. Aunque fue anunciado hace ya varias semanas. No importa. La obligación constitucional y convencional de no discriminación en contra de las personas LGBTIQ+ sigue más vigente. Bueno, más vigente que nunca no es. Pero sigue vigente, es lo que les quiero decir. Y nada más les doy un tip. Y es que si en algún momento ustedes tienen algún caso de discriminación, pongan recurso de amparo. Es una opción que tienen entre otras. Ahora, seguimos con el tema del protocolo anti-bullying. ¿Cuál es el problema de haberlo eliminado? De nuevo, le daba alineamientos claros a las personas qué hacer en esos casos. Porque ¿cuál es el problema? Imagínense que usted es educador. Usted con costos entiende que hay gays y lesbianas. Porque eso pasa mucho, ¿cierto o no? ¿Verdad? Ahí ya como que oyó, como que sí, como que tal vez a una chiquita le puede gustar a otra chiquita, a un chiquito le puede gustar a otro chiquito, pero no entiende bien.
Pero ¿y usted qué hace si lo empiezan a molestar a ese chiquito o esa chiquita? ¿Y si es una persona trans? Entonces, el protocolo lo que hacía era decirle a usted como persona educadora, como persona responsable en educación, qué era lo que tenía que hacer. De nuevo, la eliminación de que no haya discriminación contra particularmente de personas menores de edad sigue vigente. Pero ahora, ¿cómo hacemos? ¿Dónde recurro? ¿Dónde pongo la denuncia? Soy una profesora. ¿A quién le pregunto? ¿Dónde acudo? Y la mamá me pregunta a mí y yo no sé, y yo voy donde la directora y la directora me dice que no, que ya es, nada de eso sirve. ¿Y qué hacemos? ¿Quiénes quedan en desprotección? Las personas menores de edad. Entonces, seguimos. Este nada más como a modo de ejemplo, ¿verdad? Porque también se adiciona al combo de esa conferencia de prensa, y es que ya en su momento este gobierno, el presidente había eliminado la creación de una persona que era comisionada LGTBIQ+, que era el enlace, para ver cómo se cumplían las cosas. Pero entonces dice, no, ¿sabe qué? Les voy a quitar esto. Voy a quitar el comisionado afro y voy a hacer uno solo, que es el de inclusión social. Y ahí metemos a todas las poblaciones. Y aquí la pregunta para ustedes es, ¿todas las poblaciones tienen las mismas necesidades y los mismos problemas? Entonces, vean, yo de verdad he tratado de educarme lo más posible en materia de derechos humanos y de todas las poblaciones. Pero si a mí me tocara trabajar con poblaciones con las que no he trabajado, por ejemplo, poblaciones afro, poblaciones indígenas, no es que yo tenga un desconocimiento, pero no tengo la especificidad. No es lo mismo, ¿verdad? Entonces, justamente la necesidad de tener estas instancias específicas para trabajar con poblaciones, y eso ya lo hacemos. Si les digo CONAPTIS, si les digo CONAPAN, si les digo PANI, si les digo INAMO, ¿les suena conocido? Bueno, es porque tenemos instancias que dicen, no todo el mundo puede hacer todo, entonces ustedes van a hacer esto. Tengo la compañera que trabaja en CONAPAN, compañera que trabaja en el PANI, compañera que trabaja en CONAPTIS, y se especializan en esa población. Y aquí venimos justamente porque es un combo, en este no me voy a detener, pero nada más les voy a decir algo. Durante más de 50 años, hemos tenido al menos la figura de aborto terapéutico, que es para salvar a la mujer cuando su vida o su salud esté en riesgo. Y no se ha cumplido, ¿verdad? No se ha cumplido ni siquiera desde el 2019 que tuvimos la norma técnica de aborto terapéutico. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me han preguntado, ¿y en el caso de violación se permite en Costa Rica? Uy, qué difícil pregunta. Porque para poder contestar, lo que les tengo que decir es, si no, la legislación dice para prevenir un peligro para la salud, ¿verdad? Puede ser física o emocional. Si una niña de 11 años es víctima de violación y queda embarazada, ¿ustedes creen que no va a haber una afectación a su salud física y emocional? Si continúa con ese embarazo de manera adicional. Pero díganme a quién le ofrecen la interrupción terapéutica del embarazo. Entonces, lo que quieren hacer ahora es aumentar las penas. Esto contraviniendo además los estándares jurídicos, ¿verdad?, internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, el Comité CEDAW, que es el Comité de la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres, el Comité de Derechos del Niño, las recomendaciones del examen periódico universal, todas han dicho lo mismo. Tienen que despenalizar el aborto porque lo que hacen es violentar los derechos de las mujeres, particularmente de las niñas, de las víctimas de violencia sexual, de aquellas personas gestantes que, por ejemplo, puedan tener embarazos con productos, con malformaciones incompatibles con la vida absoluta de ella, es decir, que no van a sobrevivir fuera del cuerpo. En fin, seguimos porque el tiempo se me acaba. Nada más les quiero poner aquí el cuadro para que vean la diferencia en el aumento, ¿verdad? La diferencia del aumento es radical, es del doble, si ustedes ven, o más, ¿verdad? Entonces, porque nada es gratuito, aquí tenemos otra cosa. Nos quitan algo, pero nos ponen otra cosa.
Y es un programa de educación religiosa. Si ustedes revisan, que con gusto les puedo pasar el documento, van a ver que este documento no es un curso sobre historia de las religiones, las diversidades de las religiones, sino que es justamente un enfoque monoteísta. Es decir, básicamente caemos otra vez, ¿verdad? Por un lado nos dicen, es que están adoctrinando cuando hablamos de educación sexual. Pero justamente hay una plataforma donde se negocian además justamente los derechos, usualmente sexuales y reproductivos, con grupos religiosos para que le puedan dar este apoyo, ¿verdad? Y entonces, si ustedes ven, vamos a tener realmente religiones escogidas a dedo, ¿verdad? Sin mencionar que, por ejemplo, todo el tema de personas que sean agnósticas o ateas no se considera. En fin, seguimos porque también hay otra parte. Resulta que en medio de las discusiones y de las manifestaciones sobre este asunto, pues hay una protesta estudiantil. Y curiosamente, la policía trata de detener a la persona que tiene su camioncito con el sonido y lo persiguen, le dicen que le van a quitar el camión, entra a la Universidad de Costa Rica y la policía entra a la Universidad de Costa Rica, que no sé si saben, ojalá que sí, por el tema de autonomía universitaria, tienen que hacer consultas. No estoy diciendo que no pueden entrar, pero tienen que hacer la consulta para ver qué era lo que estaba pasando. Es decir, son tácticas de amedrentamiento, ¿verdad?, para poder limitar ese tema de protestas. Y aquí, yo sé que me queda poquito tiempo, ya Misha me va a hacer ojitos, ¿verdad? Pero esto es uno de los temas que a mí más me apasiona, ¿verdad? Porque curiosamente tenemos discursos, por ejemplo, de nos vamos a salir de la Corte Interamericana. Ese es el lenguaje, ese ni siquiera es el lenguaje correcto que se debería usar, pero ese es el que se planteó, ¿verdad? Qué curioso. Nada más les pregunto, ¿para qué se habrán hecho los mecanismos de derechos humanos? Los mecanismos, ya sea interamericana, ¿verdad? Corte Interamericana, Comisión Interamericana, o de Naciones Unidas como Comité de Derechos del Niño, Comité de CEDAW y demás. ¿Para qué se crearon esos mecanismos? ¿O para qué creen que se crearon? ¿Para qué se crearon esos mecanismos? Se los voy a volver de otra forma. ¿Para qué está la Sala Constitucional? Para las consultas, tiene que ver con la constitución política. Para la constitución política, que es donde están los derechos fundamentales, los derechos básicos, entre comillas, ¿verdad? Entonces, la Sala Constitucional, la Defensoría de los Habitantes, son instancias nacionales que lo que hacen es vigilar que el Estado cumpla lo que tenga que hacer, ¿cierto? Pero algunas veces eso es insuficiente. Entonces, cuando se crearon estos sistemas, tanto el de Naciones Unidas como el interamericano, lo que se decidió justamente que surgen además a partir de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, es decir, uy, vean que los estados como que no nos hemos estado portando muy bien. Entonces vamos a hacer algo, nos vamos a poner un autocontrol y vamos a ponernos de acuerdo todos los estados, todos los países y nos vamos a someter, ¿verdad?, a los juicios para ver si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con las convenciones y demás, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿por qué un Estado se saldría de este tipo de mecanismos? Precisamente porque son un estorbo para los intereses políticos de un grupo o de una persona X. Efectivamente, para no tener que rendir cuentas. Es eso. Costa Rica era el único país, por ejemplo, prácticamente en el mundo que no tenía fertilización in vitro. Si no hubiera sido por la Corte Interamericana, no tendríamos. Si no hubiera sido por la opinión consultiva 17 de la Corte Interamericana, el 24 del 2017, de la Corte Interamericana, no tendríamos matrimonio igualitario. Pero tampoco tendríamos figura de femicidio, tampoco tendríamos figuras de protección a las personas con discapacidad, no tendríamos protección. Mira qué curiosos, a todas las poblaciones que están en mayor condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, y aquí es súper interesante porque hay discursos que eran contradictorios y no voy a entrar en esto, ¿verdad? Pero en algún momento se planteaba que la Agenda 2030, que los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Objetivos de Desarrollo Sostenible es lo que se está cuestionando.
objetivos de desarrollo sostenible, que lo que buscan justamente es que las personas que se encuentran en peores condiciones puedan mejorar esas condiciones, ¿verdad? Pero básicamente lo que nos dice, ¿verdad?, es que están atentando contra nuestra soberanía nacional. Pero resulta que justamente porque Costa Rica era soberana, es la que decidió firmar y ratificar los tratados. No es que alguien dijo, me van a aplicar ahora esto. No, hay todo un proceso largo, tedioso, toma tiempo, ¿verdad?, para poder aprobar y ratificar los tratados internacionales que en el caso de Costa Rica además se convierten en ley, son ley. Entonces no es nada más que nos salimos de la corte y ya. Primero que todo es un proceso largo. Primero. Segundo, la Convención Americana, por ejemplo, la Convención Belém do Pará, seguiría bien. O sea, no es que la corte le dice a Costa Rica, haga esto y ya. Pues que Costa Rica fue la que decidió que esos tratados iban a ser ley, ¿verdad? Por último, que espero que ya voy terminando, ¿verdad?, es en contraste de todo lo expuesto anteriormente, tenemos un aumento en el caso de femicidios. Tuvimos 3 en enero, perdón, en enero tuvimos un día que solo un día fueron 3. Llevamos, si no me equivoco, 11, ¿verdad? ¿Bien? 11 solo para el 2025. Y en el marco de eso, además, por ejemplo, teníamos un registro de 880 homicidios, que era la segunda cifra más alta de la historia. Entonces, en medio de todas estas estrategias para poder eliminar derechos, pareciera que las condiciones, al menos en cuestión de violencia y de violencia basada en género, incluyendo la violencia en contra de personas LGBTIQ+, no mejoran. Entonces, ¿qué hacemos cuando decimos que los derechos humanos son para todas las personas, son universales y que el Estado las tiene que garantizar? ¿Cómo hacemos? Porque eso en papel, de palabra. Eso es insuficiente. Lo que necesitamos son mecanismos que nos permitan realmente hacer reclamo de esos derechos. Entonces, aquí les voy a dejar nada más, como hemos ido, ¿verdad?, avanzando en cuestión de femicidios, ¿verdad?, en este rango, la crítica que se ha venido haciendo y que les quiero plantear el día de hoy, y que de verdad les voy a instar a que cuestionen lo que Pablo y yo dijimos, que lo debatan, porque lo mínimo que podemos hacer en democracia es no temerle a la confrontación respetuosa, argumentada, porque en el momento donde empezamos a meditar con discursos de odio a la contraparte, simple y sencillamente destruimos la frágil estructura que tenemos en Costa Rica de protección, particularmente para esas poblaciones históricamente vulneradas. Así que ustedes, como personas de sociedad civil o personas funcionales, también algunas por aquí, ¿verdad?, y de la comunidad educativa, ¿qué pueden hacer para justamente detener estas estrategias que han ido progresiva, pero sostenidamente avanzando en la erosión, no solo de los derechos humanos de las poblaciones históricamente vulnerables, sino de todas las personas, así como también de la democracia y el Estado de Derecho, que es la base fundamental justamente para la defensa de los derechos humanos? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio entonces al espacio de preguntas y respuestas. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano. Nos perdió el micrófono inalámbrico, así que vamos a tener que hacerlo así. ¿Sí? Gritado, gritado. ¿Gritado o vienes para acá? No, gritado. Tengo la voz suficientemente fuerte. Un comentario y es para darle más complemento a esto. En lo que es salud, también se está viendo golpeado precisamente porque habían convenios para que fueran funcionarios, trabajadoras sociales, fueran a hacer también las campañas de vacunación en las escuelas o las campañas que se estaban haciendo en la prevención contra el papiloma humano, que lastimosamente ya ahora se cierra esa puerta
a los centros educativos y quedan a la intemperie. Algo que también es el crecimiento que hubo durante años atrás en embarazos en mujeres jóvenes, porque estamos claros, la educación empieza en el hogar, pero hay hogares disfuncionales en Costa Rica, o papá o mamá no están. Y le tocan a los centros educativos, o le tocan a los educadores, a los trabajadores sociales de sus entornos, poder complementar todo esto. Ese crecimiento de jóvenes embarazadas había disminuido en gran parte a partir de las enfermedades venéreas como el papiloma humano en las mujeres detectadas a tempranas edades por tener relaciones sexuales muy jóvenes y no tener un control. Todo esto es un retroceso no solo a los derechos, sino a la salud, que es primordial en nuestro país. Ese bloque y ese cierre nos está haciendo a nosotros a nivel salud, a las juntas, a las trabajadoras sociales, ver cómo tocamos estas puertas para que ese trabajo que se había desarrollado durante este proceso, pues no se caiga o continúe, pero estamos amarrados, estamos atados a manos, ya no podemos entrar a los centros educativos a hacer simples charlas de conocimiento a los padres. Creo que el morbo que inyectaron, y como decía la licenciada, lastimosamente, la gente piensa que hasta aquí llegó, pero legalmente todavía está en proceso. Pero ahora, al no estar legalmente activo, como se dice, ¿cómo hacemos para que las instituciones den este seguimiento si el gobierno es la que está poniendo el alto? ¿Cómo hacemos nosotros como sociedad, como padres de jóvenes, de adolescentes, para poder desarrollar esto en un ambiente más sano? Los derechos no solo de las personas LGTBIQ+, es ahora, ¿verdad? Me ha costado apretármelo. Se ha visto golpeado a las personas con discapacidad, las personas con alguna, no enfermedad, sino con algún desarrollo más que otros, por decirlo así. Lo que tenemos es un retroceso no pequeño. Si la población entendiera, si no se mezclara la política y la religión en cosas tan importantes para un desarrollo educativo, creo que no entraríamos en este retroceso retrógrado, valga la redundancia, que estamos teniendo con un tema que abarca muchos ámbitos sociales. Muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna que quiera empezar? ¿Habla querés? ¿O Un poquito. Yo lo que veo es que en Costa Rica es muy difícil que esa, digamos, división que vos hablas, que separación que debería ser entre religión y política, digamos que uno no la ve en el pasado, pero tampoco, si uno piensa en nuestro futuro, bueno, en la actualidad y en nuestro futuro uno no la ve. O sea, yo no veo que esa separación se vaya a dar, no veo que, digamos, tengamos las condiciones políticas o culturales o contextuales para que eso pase. Pues obviamente a uno le asusta un poco las próximas elecciones que irán a pasar. Y si todo va como se supone, digamos, las encuestas, que obviamente a la fecha son muy preliminares, pareciera que más bien la tendencia, digamos, en Costa Rica, que no es una tendencia tampoco que escape a lo que está pasando en muchos otros países, Argentina, Estados Unidos, que esa tendencia vaya a modificarse mucho en favor de los derechos ni de las mujeres, ni de la población LGBTIQ+, ni de ninguna otra población. Más bien estamos pensando en otros países en los derechos, ¿verdad? Como me decía alguien, de las personas blancas, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Que se está pensando en Estados Unidos cómo volver a darle a las personas blancas los derechos que les han quitado las mujeres, la población afro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que obviamente no hay que perder la utopía, ¿verdad? O sea, no hay que perder la esperanza, pero sí es cierto que no pareciera en nuestro futuro verse nada que se vaya a mover mayormente a un contexto mucho más, digamos, progresista en lo que nos gustaría, ¿verdad? Digamos, por lo menos desde el Instituto de Estudios de la Mujer, una sociedad más equitativa, más igualitaria,
con mejores derechos, que las personas no tengan que pasar por violencia, que no tengan que pasar por acoso, que no tengan que pasar por tantas cosas tan terribles que pasan las personas. Y bueno, como lo decía Larissa, algunas que están más vulnerabilizadas por ciertas situaciones, pues todavía quisiéramos que esas personas estuvieran mucho más protegidas, pero no pareciera que ese vaya a ser nuestro, digamos, derrotero en los próximos años. Tal vez rápido, porque sí me gustaría escuchar tal vez a otras personas que tengan comentarios y demás. Yo creo que la compañera no nos da chance, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el tema de ataques al derecho a la salud es vital. Recordemos que, por ejemplo, este gobierno justamente quebró relaciones con el Fondo Mundial, ¿verdad? Para la atención de malaria y VIH. O sea, ¿y qué trabajo han visto ustedes, por ejemplo, en materia de VIH? En la Universidad Nacional, nada más para mencionarlo, ya no decir en otro ámbito. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de eso en los colegios? Bueno, pero es que la violencia sexual justamente está ahí, y cuando digo violencia sexual no me refiero nada más a, digamos, a una violación violenta, ¿verdad? Como nos la ponen en las películas. Violación sexual es también no dar el consentimiento, pero no entender, ¿verdad? O no saber más bien que podemos decir que no, ¿verdad? Entonces, en ese contexto y en el contexto, por ejemplo, si ustedes van a la farmacia de la OMB y piden anticoncepción de emergencia, van a decir que no la manejan. A las víctimas de violencia sexual no les aseguran el acceso a la anticoncepción de emergencia. Bueno, en Costa Rica la anticoncepción de emergencia, ¿hace cuánto entró? Cuando estaba presente en absolutamente todos los demás países de Latinoamérica. Y si a esto le sumamos, ¿verdad? Porque yo sí quiero tal vez responderle a la compañera, ¿qué hacemos? Para mí, una de las estrategias vitales es la cultura de la denuncia, es la cultura de la exigencia. Tienen que conocer sus derechos para exigirlos. Contraloría de Servicios, Defensoría de los Habitantes, Sala Constitucional. Y ustedes me dicen, sí, pero es que no eso funciona y demás. Bueno, sí, yo sé que no serán los más efectivos, pero esa es la opción que tenemos en este momento, ¿verdad? No es lo mismo recibir un amparo que recibir 500 amparos por la misma situación, ¿verdad? Y por último, nada más quería recordar que justamente el embarazo en personas menores de edad, adivinen a quién afecta más. A las mujeres, que son las que cargan, ¿verdad? O las personas con capacidad de gestar, y que afecta sus proyectos de vida, cuando ya en este momento todavía tenemos brecha salarial, cuando tenemos falta de acceso a los puestos de decisión, y cuando nos dicen, no, pero tienen los mismos derechos. Bueno, ¿cuántas presidentas de la República hemos tenido? Y ha sido atacado. ¿Y cómo hemos defendido la paridad en todo lado? Y seguimos teniendo problemas para eso. Aquí las mujeres políticas, ¿verdad? Que nos acompañan el día de hoy lo sabrán, sin mencionar el tema de violencia en los espacios políticos. Entonces, si tenemos erosión en el sistema de educación, nos inhiben el pensamiento crítico y nos enseñan a atacar nada más mediante discursos de odio y a callar nuestras voces, adivinen a quién le sirven estas estrategias. Porque las personas que nos formamos, por ejemplo, en las universidades nacionales, usualmente no venimos de buenos entornos con privilegios, con dinero y demás. Esta era nuestra plataforma para poder justamente garantizar nuestros derechos. Si erosionan la educación en Costa Rica, de nuevo erosionan los derechos de las poblaciones más vulnerabilizadas. Gracias. Adelante. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por las dos ponencias muy interesantes. Pensando un poco esto como de la esperanza, ¿verdad? Y de cómo construir resistencias y del papel que tenemos de las universidades públicas, a mí se me ocurre, digamos, que toda esta parte de la represión, ¿verdad? En los coles, del tema no hablemos de la sexualidad, no hablemos del cuerpo, también nos pone en evidencia que el Estado no ha establecido políticas públicas para trabajar con otras poblaciones, ¿verdad? Con adultos mayores, con personas con discapacidad adultas, ¿verdad? A mí me parece que el gran hueco, digamos, en la política pública de sexualidad y el cuerpo tiene que ver con las personas adultas. Entonces, ¿qué piensan ustedes, digamos, de poder desde las públicas empujar estrategias para hablar del cuerpo, de la sexualidad, del placer, de VIH, de ITS, en otras poblaciones? Porque no
no sé si es demasiado optimista, pero yo a veces pienso que de pronto si tuviéramos más espacios como sociedad para trabajar estos temas con otros grupos, esto podría aliviar un poco la presión de que la gente cree que educación sexual solo es menores de edad, pero es que educación sexual es cuando tienen menopausia, educación sexual es cuando tienen 70, ¿verdad? Es decir, ¿cómo ven ustedes que podríamos como impulsar procesos, espacios de educación no formal o políticas con otras poblaciones, en otros espacios que puedan ir construyendo una base social de crítica hacia estos temas, no tan focalizado o que tal vez den un soporte externo a la parte de los coles, por ejemplo? ¿Contestamos una? Otra más. Okay. Adelante. Buenas tardes, igualmente les agradezco por los comentarios, es muy interesante y importante de tocar. Eso más que todo es por lo último que hizo la compañera Larissa, de que ella decía que cómo invitamos esto de la tecnología. Yo creo que tal vez más de uno aquí tenemos algunas respuestas de llegar y decir actividades, de que charla, de que eso y lo otro, más sin embargo creo que al final es como un tema mucho más atrás de ello porque es, empieza desde la sensibilización perdón, del tema, que las personas conozcan del tema, porque bien que veo que yo tengo un poco de conocimiento con todo esto, pero más sin embargo, si no me pueden dar una charla, yo no voy a saber porque no tengo un tema de sensibilización mucho más atrás de ello. Entonces, creo que las respuestas pueden estar de cómo podemos enfrentar nosotros, que todo, digamos, desde el ámbito de la educación superior, estos y otros centros, más sin embargo, ni siquiera está establecido como esta educación para nosotros también. ¿Por qué? Porque si usted me pregunta, bueno, yo soy de socio, pero digamos, ¿qué tantos cursos he llevado yo de sensibilización de estos temas? Ninguno, completamente ninguno. Y si yo quisiera llevarlo de una optativa, se puede. Entonces, ¿qué pasa? Incluso hasta en la educación superior ni siquiera está llevando un tema para yo poder decir, ok, es incluso, bueno, ahora me recae a mí en mi familia enseñar a mis hermanos este tema y que pues hacer un cambio, al menos en mi hogar, ni siquiera nosotros como educación superior lo podemos hacer, porque si no son esos pequeños espacios de charlas, si no son esos, pero ¿cuándo fueron sus charlas? Cuando estamos en el 8M, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí es lo que empezar. Entonces, muchas gracias por las preguntas. ¿Tal vez respondemos estas dos? Sí, sí. Bueno, voy a pasar de atrás para adelante y ya van a ver pues, por qué. Yo creo que es muy importante lo que estás diciendo, ¿verdad? En cuestión de estrategias de defensa de los derechos. Yo te tengo una propuesta que es muy general, pero creo que va un poco también en la línea que decía Carolina, ¿verdad? De tratar de mantener la esperanza, que al final es lo único que nos puede mover y mantener a flote, y es el tema de organización y de alianzas. Es decir, solas podemos hacer mucho, no tengo duda, pero no va a tener estratégicamente el impacto que podría tener si tenemos alianzas y nos podemos organizar en colectivo. Organizar puede ser varias escuelas, pueden ser estudiantes que le pidan al IEM. Es más, bueno, aquí que está nuestra directora Fanela, pídanle al IEM, pídanle a la UNA, ¿verdad? Yo creo, por eso yo insistía tanto en el tema de la cultura de denuncia, pero la cultura de denuncia también puede venir desde la exigencia, ¿verdad? ¿Y a quiénes le van a pedir? No le pueden pedir al sector privado, pero sí le pueden pedir al Estado. Pídanle a la universidad, ¿verdad? Como recurso, porque realmente en estos momentos o en otro momento yo les diría, pídanle a la Defensoría de los Habitantes, charlas, por ejemplo, esa podría ser una. No sé, por ejemplo, INAMU, solo que en estas condiciones, honestamente, yo no sé, ¿verdad? Les diría en otro momento, pídanle a persona comisionada, pero ya no tenemos, ¿verdad? Entonces, al menos sobre las institucionalidades que tenemos actualmente, exijan esas alianzas, ¿verdad? Yo coincido plenamente, ¿verdad?, en que el tema de educación y de información es absolutamente vital, y aquí es donde caigo tal vez a responder la pregunta, el comentario más bien de Carolina, ¿verdad? Yo coincido en que hay una falta de políticas públicas sobre sexualidad y corporalidades en general. No hablemos ya de educación, sino digamos incluso para personas adultas.
como alguien que está ya saliendo de los 40, ¿verdad? O sea, de repente me di cuenta que yo no sabía sobre menopausia, no sabía sobre perimenopausia, y yo soy especialista en derechos sexuales y derechos reproductivos. ¿Sí me explico? Pero ¿dónde? Y además, ¿dónde echamos mano para educarnos sobre esto? ¿Verdad? Particularmente las mujeres que vivimos estos procesos, además continuados, ¿verdad? Pero recordemos que además el tema de la sexualidad y la corporalidad no solo es eso, no solo lo hormonal, es también orgasmos, es también el amor, es también las relaciones, ¿verdad? Así que creo que definitivamente habría que hacer una diferencia entre los avances jurídicos o la protección jurídica y los avances culturales o el trabajo cultural. Porque algunas veces, o sea, si usted me pregunta, Costa Rica no está tan mal en cuestión de leyes, la verdad, está muy bien. Pero en cuestión cultural, de ahí como que tal vez no pasamos el examen, ¿verdad? Entonces habría que hacer un trabajo comunitario, un trabajo en educación, un trabajo en información para diversas poblaciones con diferentes enfoques, ¿verdad? Incluyendo la comunidad universitaria. Paula. Bueno, digamos que frente a el planteamiento que hace Carolina, obviamente aquí estamos, digamos, en la misma línea de, bueno, lo que dice Larisa, de creer en la educación, en la formación, en la capacitación, aunque también, digamos, como, digamos, notas al pie de página, más allá de hablar simplemente sin contextualizarlo, sí, digamos, un poco me parece problemático el contexto en el que estamos desarrollándonos, en tanto que sí, pues está bien llevar capacitación, llevar formación en temas de sexualidad, me parece bien, pero uno ve diferentes propuestas que se han hecho en temas de, digamos, educación sexual no formal. Y muchas veces, bueno, en algunas ocasiones estas se asocian con, digamos, ideología de género, cualquier cosa que para las personas pueda significar eso en las comunidades, que pueden meter ahí todo lo que quieran. Entonces, eso se convierte obviamente en una limitante, porque cuando te asocian como la que venís no sé, a traer la pedofilia, traer la homosexualidad, traer el incesto, etcétera, es obviamente un contexto que se vuelve muy problemático para, digamos, llevar educación de calidad científica, sin prejuicios, etcétera, etcétera. Y también otra cosa del contexto que me llama mucho la atención es esto que pasa con las nuevas generaciones. Yo no sé cómo le estará yendo al profesor Chaverri en la clase de sexualidad, pero me llama mucho la atención que yo he dado muchas veces este curso de género y sexualidades diversas, y siempre ha habido como mucho interés en el tema de la sexualidad. Digamos, el estudiantado siempre ha estado muy al mente, pero me ha pasado, y particularmente el siglo pasado que lo di, que el estudiantado no estaba para nada interesado en el tema de sexualidad, o sea, porque ya las generaciones han cambiado. Lo que para nuestra generación era una cosa de ese y ese morbo y eso que queríamos saber, ya las generaciones de ahora tienen el celular, han visto N cantidad de pornografía, están expuestos a otro tipo de contextos mucho más sexualizados que probablemente en el que nosotras nos criamos, y son otras generaciones que probablemente están demandando o van a demandar algo diferente a lo que para nuestras generaciones era aquella maravilla de ir a la clase de sexualidad. Ahora me ha sorprendido impresionantemente que la mayoría de mis alumnos no estaban como demasiado interesados en el tema de sexualidad, y eso para mí es una cosa súper, súper impresionante. Y obviamente yo hablé al final de mi participación de digamos, para utilizar ese calificativo que se ha popularizado de apagón educativo en temas de educación sexual. Pero obviamente, digamos, el tema de educación sexual, el apagón educativo nunca va a ser total, ¿verdad? Porque lo que no se da en la escuela y en el colegio de educación sexual, y probablemente no se va a dar en la casa,
se toma de otro lado. Es diferente que si te están enseñando de la hipotenusa y de la no sé qué, y la regla de tres, etcétera, y la matemática y no sé qué, y un apagón educativo ahí, o cómo leer y escribir, tal vez sea más difícil. Pero si no se llena, digamos, ese apagón educativo que probablemente estas generaciones están experimentando en temas de educación sexual formal, que los programas de afectividad y sexualidad ahora ya no los tenemos, se va a llenar por otra parte, ¿verdad? Lo que pasa es que una parte probablemente no va a ser la más conveniente, ¿verdad? Porque van a tomar esa educación sexual de pornografía, etcétera, no sé, de miles de cosas que aparecen en los medios de comunicación, amigos, amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, obviamente, yo creo que aquí estamos casadas y casados con la educación sexual científica, ojalá programas educativos formales, que eliminen mitos, que cuestionen, que traigan, digamos, esas cosas que son tan importantes ahora para la juventud, ligadas a la tecnología. Ojalá, ¿verdad?, que podamos hablar de relaciones de negociación sexual, de violencia, etcétera, ¿verdad? Pero cuando formemos estos programas educativos, hay que pensar obviamente en estas problemáticas contextuales que no son menores. Adelante. Sí, gracias. ¿Sí me escuchan bien? Tal vez si te levantas. Bueno, en realidad lo mío, más que preguntas, como un comentario. Va un poco más relacionado al tema de la salud. Yo soy estudiante acá de psicología, pero también soy estudiante de enfermería. En una de mis clases de enfermería, fue en ética, justamente surgió el tema del aborto. Y como ya sabemos, en Costa Rica el aborto se puede llevar a cabo si es un aborto terapéutico. Pero les traigo un caso, es un caso que incluso se ve claro. Es el caso de que tenemos a la paciente que entra al psiquiátrico, es internada. La paciente tiene gestante, está embarazada, y la paciente fue internada porque se ha intentado suicidar 2 veces por motivos de que ella no quiere ser mamá. Ella fue obligada a seguir con la gestación por su esposo y por su familia, y por supuesto por la ley que hay en Costa Rica. Entonces, a lo que voy es, si hay una ley que es la terapéutica, que es poli, que tiene que proteger a las madres en caso de que su vida esté comprometida, ¿por qué no aplica para ella? Si su vida está siendo comprometida, se está minimizando el impacto emocional que tiene la madre y se deja a un lado. Y hice la misma pregunta a mi profesor, una primera obstetra, y la respuesta fue de que esos casos no aplican. Esos casos no se puede hacer nada. ¿Qué es lo que pasa? Que si le afectan a ella, ahora cualquier mujer que llegue y invente, que realmente no estoy de acuerdo, que invente que te va a matar o que haga amenazas, podría abortar. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Que les duele la pena, donde ahora muchísimas mujeres están teniendo que pues abortar por cuenta propia, ya no pueden llegar a un centro de salud, hacerse una revisión, a ver si hubo un degrado completo del feto. Ahora no pueden hacer eso por miedo. Entonces, ahora está involucrando también la salud general de las mujeres. Y quisiera saber qué opinan ustedes al respecto de eso. Gracias. Gracias por la pregunta y comentarios. Vamos. Está bien, es que se sale como de ese tema. A mí lo que es más bien un comentario, ¿verdad? Me llama la atención que por ahí dijeron, bueno, 3 años estuvo la señora ministra y estuvieron vigentes esos programas sobre sexualidad. Pero de pronto, a las puertas de las próximas votaciones, se sacan de la manga como esa cartita, ¿verdad? ¡Wow!
esos programas no. O sea, qué interesante, qué contradictorio. Para mí a todas luces demuestra totalmente una estrategia politiquera, porque la política es muy bonita, la política es toda una ciencia, pero la politiquería, eso ya es basura, ¿verdad? Es una manipulación descarada, ¿verdad? Especialmente de aquellos grupos con menos, que han tenido menos posibilidades de accesar a la educación. Ok, entonces, para mí, viene a responder en parte porque necesitan garantizarse los votos de todas estas iglesias, ¿verdad? Que obviamente han venido peleando desde Mauricio Alvarado, ¿verdad? Que esa fue la carta con la que pretendió llegar al poder, ahora sí, vamos a unirnos a toda esta gente, a todas estas iglesias, para que nos den el voto y poder entronarnos o continuar en el poder. Yo lo veo así, ¿verdad? Y es una lástima, exactamente, todo lo que ustedes han hablado, cómo hay toda una legislación que a pesar de que se vuelen esto, pero sigue vigente la legislación y los derechos humanos a nivel nacional e internacional. Entonces se crea todo un vacío porque entonces yo recurro aquí y como madre o padre de familia que sí quisiera que ahorita para mí mis nietos tuvieran esa oportunidad de esta educación sexual, ¿de qué hago? Entonces recurrir a los derechos internacionales, ¿verdad? Porque aquí no voy a obtener por ninguna parte eso. A la parte quiero acotar, yo fui parte, con don Leonardo Garnier, tuve la gran oportunidad de ser asesora en las prácticamente 8 años que él estuvo. Si bien no fui asesora nacional, pero fui asesora regional y fui parte de ese grupo a los que él llamaba para escuchar, porque fue una persona sumamente abierta, etcétera. Entonces, cuántas cosas ahí no se abordaron y de muchísimo interés para el bienestar, ¿verdad? Especialmente hablando de los niños y de los jóvenes que están en ese proceso de formación y que no queremos como volver a caer, yo le llamo los oscurantismo. Para mí la Edad Media, dicen, ay, pero se descubrió tal cosa, sí, pero fue un retroceso de lo que veníamos heredando del periodo grecorromano, por ejemplo, ¿verdad? Esa apertura mental, es el arte, la belleza, etcétera. Entonces, fue muy interesante. Programas nuevos también, por ejemplo, que espero que gracias a Dios esa señora no se los voló tampoco ahorita con los de primaria, ¿verdad? Estudios sociales, educación cívica, que esa es mi especialidad, era mi especialidad, soy jubilada. Soy jubilada, pero sigo activa porque fui profesora, pero sigo siendo educadora. Educadora seré hasta que mi cabeza me lo permita, ¿verdad? Yo porque me jubilé ya no doy clases, ni me interesa por ahora, pero sigo siendo una persona que educa, ¿verdad? Entonces, es triste ver cómo por intereses meramente politiqueros, un grupo está retrocediendo y está manipulándolo, porque para terminar, me llama la atención cómo ponen palabras encima de los textos. Y es que lo vimos hace poco también, como le pusieron palabras a una persona que no dijo eso, pero se lo pusieron. Y en el video se ve con letras azules donde dice tal cosa, ¿verdad? Y yo veo el video y le pongo atención y esa persona en ningún momento dice eso. Entonces, ¿cómo manipulan también las palabras los medios, las redes sociales? Entonces, es muy triste y qué lástima que todo este trabajo que costó mucho dinero, porque hacer programas, hacer todo esto, es que no tienen idea las personas que están fuera de lo que cuesta en dinero, que es dinero de todos, pero que era con la finalidad de mejorar. Y no creo, sinceramente, porque yo tuve a la par la asesora de ciencias que me explicó más o menos todo este programa, puede ser algún docente medio tocado, ¿verdad? O que se la fumó verde, que hable así, pero no creo que ningún docente diga, es que aquí vamos a hacer como es una posición sexual. Eso es falso, eso es mentira. Eso es poner palabras encima de lo que está escrito y aprobado por ley por el Consejo Superior de Educación. Muchas gracias. La última pregunta. Buenas tardes. Primero agradecer porque este es un espacio que nos da una pequeña pincelada de lo que es la realidad nacional ahorita.
Mi pregunta es a qué o a quién se le va a redirigir el presupuesto que tenían para estos programas de afectividad y educación sexual y discapacidad. Gracias. Bueno, gracias. Adelante con esas tres respuestas. Bueno, sabemos poco, ¿verdad? De qué va a pasar. Ya no hay mayor información. Digamos, qué va a pasar ahora con ese nuevo programa de la paz y no sé qué cosas, como lo llaman ellos, que si, digamos, qué tanto estará avanzado, en qué momento, a pesar de que se suponía que era en febrero, pues entiendo que todavía eso no está en funcionamiento. Y bueno, habrá que ver, ¿verdad? Que hay que estar vigilantes en ese sentido. Y bueno, como dice la señora, la justificación que dan, aunque llevan 3 años estos programas en ejercicio, mientras está el presidente, mientras está la misma ministra, la justificación que da el presidente y la ministra es que no los dejaban hacer las cosas. Y ahora sí, ya pueden hacer las cosas porque el Consejo Superior de Educación estaba tomado por esta gente de izquierda, perversa, no sé qué. Obviamente, ¿verdad? Estos 250.000 personas, 350.000 personas que son este público cautivo de Nueva República, Fabricio Alvarado, es un botín muy importante, ¿verdad? Políticamente. Y eso ellos lo entienden perfectamente y saben que esas son las aguas en las que tienen que apuntar, lo cual, son Brasil, son en Argentina, en Estados Unidos, pasa, en muchos lugares pasa que ese botín político de grupos conservadores en América Latina, o en América en general, bueno, en Europa también, pero lo que tenemos más cerca de América pasa mucho, ¿verdad? Digamos, estos grupos conservadores ligados a extrema derecha, que eso es parte de sus discursos, que hacen toda esta mezcolanza que yo les hablaba, ¿verdad? Digamos, en una misma bolsa aborto, en una misma bolsa Agenda 2030, en una misma bolsa fraccionamiento de la tierra, y todo esto como que lo unen como los grandes males de la izquierda, etc. Entonces sí, el discurso obviamente es muy problemático y como usted lo dice en el video, se dejan decir una serie de cosas y es que el video es así, ¿verdad? No sé si lo han visto en la conferencia de prensa, pero es un dato tras otro dato, están tratando de educar en masturbación a niños, luego la pornografía, luego, a pesar de que no hay evidencia de la mayoría de las cosas que dicen, y otras en las que ponen evidencia que es palpable, ¿verdad? Como lo que yo les pongo ahí, que toman de cómo es que están mandando a los hijos y a las hijas a que vean pornografía ¿verdad? Para poder discutirlo en clase, y a pesar de que uno lee eso, no ve, me están diciendo eso, pues va todo tan rápido, y el presidente dice eso sin vergüenza, la ministra dice lo otro, y es una cosa como en esa hora aquí, ustedes leen los comentarios de esa conferencia de prensa y todo el mundo está maravillado, porque qué dicha que llegó un presidente que vino a ponerlo todo en orden, ¿verdad? Entonces, sí, es súper problemático, todavía más cuando tenemos, digamos, una sociedad donde se instaura esta idea del líder fuerte, el líder hombre macho, que viene a solucionar todos los problemas del país, porque ha habido muchos otros que no son como él, entonces le creemos todo lo que dice. Y el cuestionamiento, ¿verdad? ¿A dónde quedó? Pero obviamente son tiempos problemáticos donde necesitamos eso, poner mucho, cuestionarnos muchas cosas, ponernos a preguntar muchas cosas, estar haciendo mucho el ejercicio de la sospecha, ¿no? Siempre y en todo lugar. Gracias. Voy a ir de atrás para adelante. Sobre el tema del presupuesto, excelente pregunta. A mí también me gustaría saber. ¿Por qué? Bueno, recordemos algo. Los fondos públicos, ¿verdad? Tienen que ser guiados bajo un principio de transparencia, de buen uso, de efectividad, ¿verdad? No es como que se les ocurre. Vamos a ver qué pasa con esto. No tiene que haber un soporte para poder explicar por qué se van a usar en eso, ¿verdad? Y además de eso,
mecanismos para poder medir si se llegó o no al resultado, ¿verdad? Sobre este programa de estudio de educación para la paz y convivencia que decía Paula, qué bonito, en realidad sí nos hace falta, ¿verdad? Como sociedad, en los colegios, que la gente sepa cómo convivir, cómo tener una cultura de paz, sin discursos de odio. Y en realidad sí lo necesitamos. El problema es que lo está impulsando un gobierno que tiene un presidente que siempre que habla es de manera despreciativa a la prensa, a los demás poderes, a sociedad civil. O sea, entonces es como, ¿cuál es la lógica? ¿Verdad? O sea, entonces pensemos, por ejemplo, ahora que Pablo estaba hablando acerca de este tema de se habla de pornografía, los ponen a masturbarse, les ponen películas, qué sé yo, Recordemos algo, nada más también pregunta de examen. Hay una obligación de parte de toda persona, aunque no tenga nada que ver conmigo, un niño o una niña, pero yo sé que ese niño o esa niña o esa persona menor de edad está en riesgo. Todas las personas que están aquí, incluso las que no están poniendo atención, tienen la obligación de denunciar. Y si no lo hacen, pueden ser a su vez denunciados porque no hicieron nada, ¿verdad? Y entonces uno dice, qué raro, imagínense, si se hubiera cometido un delito con los programas actuales, la cantidad de denuncias penales que se debieron haber interpuesto. Y no se interpusieron, ¿verdad? Hasta donde yo sé, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una. Y sobre la pregunta del compañero, le voy a poner otro caso. El caso de Ana, una mujer que hace muchísimos años en Costa Rica tenía un embarazo muy deseado, ¿verdad? Pero resultó que el producto tenía malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, es decir, que no iba a vivir fuera de ella. Y ella solicitó la interrupción terapéutica porque no quería que su hijo, que ella estaba esperando, sufriera. Cuando se lo negaron de manera reiterada, la mamá interpuso un recurso de amparo y se lo negaron. Porque le dijeron que su hija había intentado, estaba en riesgo de suicidio por culpa de ella misma. Ese caso todavía está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aún no ha sido resuelto. Y eso es nada más, uno más, porque justamente años después terminó ocurriendo exactamente lo mismo. Y en el 2025 va a seguir ocurriendo exactamente lo mismo. Cuando tenemos niñas que están teniendo embarazos y que de repente no saben qué hacer y se encuentran con una criatura y luego son criminalizadas, ¿verdad? Vamos exactamente de camino a lo que está ocurriendo en El Salvador y en Nicaragua, que es cuando las mujeres tienen pérdidas, ¿verdad? Es decir, no son abortos inducidos, sino es algo que su cuerpo, por A o por B, rechazan, son criminalizadas, ¿verdad? Entonces, ahora con el nuevo proyecto de ley que se presentó, justamente lo que estaba escuchando, ¿verdad? Es que la justificación es que se tomó el número de pérdidas gestacionales que se están reportando a nivel, digamos, de datos nacionales para decir que esos son los abortos que se están haciendo en Costa Rica, con un desconocimiento brutal, porque no es lo mismo una pérdida gestacional, y usted que estudia en el área de salud lo sabrá. Las pérdidas gestacionales son bastante frecuentes, desgraciadamente, porque muchas mujeres quieren quedar embarazadas y tienen pérdidas, ¿verdad? Son problemáticas diferentes. Entonces, cuando hablamos de que efectivamente la legislación en Costa Rica permite la interrupción para proteger la salud de la mujer, eso lo dice la ley. Porque en papel eso no significa absolutamente nada, porque la legislación no equivale al acceso al derecho. Y eso, no solo en eso, también el derecho de las personas, por ejemplo, afro en Costa Rica, la población indígena, la población con discapacidad. En papel tenemos muy bonitas leyes, pero la realidad no es eso, ¿verdad?
Entonces, por eso yo quisiera insistir tantísimo en el debate, en la reflexión, para poder justamente hacer alianzas, para poder tomar acciones y poder contrarrestar, porque muchas veces decimos, ¿qué voy a hacer yo contra el presidente? ¿Qué voy a hacer yo contra esta ley? Pues sí se pueden cambiar las cosas en su ámbito, en su clase, en su familia. El solo hecho de debatir ya de por sí es un avance brutal. El pensamiento crítico nos puede salvar del oscurantismo que nos estaban planteando ahora y también del apagón educativo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, compañeras. Qué importante también es abordar el posicionamiento político del mismo estudiantado, ¿verdad? Ante esta realidad de que el mismo estudiantado es consciente de que está siendo objeto de eliminación de sus derechos en muchos sentidos. Y yo remito esto a mi experiencia trabajando con esta población. Yo trabajé en un colegio privado en el tercer ciclo, cuyo nombre me va a reservar, pero precisamente lo que a mí se me encargaba como parte de un proyecto era transversalizar un enfoque de derechos humanos. Ante esta situación, lo primero que uno nota es que el mismo estudiantado es una fuerza que exige, ¿verdad?, un espacio de abordaje de temáticas sobre sexualidades, sobre género, sobre identidades que están recibiendo de Internet y que este es el lente socializador más importante que tienen. Este cuento de mi familia, a mis hijos los educo yo, es quienes están educando a mis hijos es el Internet, ¿no? Y para bien o para mal, lo están haciendo por medio de web eróticos, pero también por experiencias de otras personas, por diferentes espacios en donde el tema de diferentes posibilidades sobre el proyecto identitario, el proyecto de sexualidad de cada persona, se amplía. Que los padres de familia no están sabiendo dirigir y que exigen del sistema educativo de alguna manera. En este caso era un colegio privado, entonces existe como esta, digamos, independencia. Pero al mismo tiempo chocaban contra una realidad de los mismos padres de familia que no deseaban para nada que se tocara estos temas, al punto que a mí me llegaron a decir mi jefe que ella quería que yo impusiera, que yo administrara de alguna manera un enfoque de derechos humanos sin usar la palabra derechos humanos. O sea, un absurdo más grande nunca me ha tocado en la vida. Pero definitivamente ahí es donde uno se da cuenta también la carga simbólica que tienen estas palabras que se convierten en neologismos, ¿verdad? Decir derechos humanos se convierte como en como el coco, ¿verdad? Como el movimiento de la ideología de género, que engloba todas las cosas que las personas que no tienen un verdadero acercamiento a estos temas posicionan como lo enemigo, ¿verdad? Lo antagónico. Entonces, qué importante es retomar esto porque desde esta experiencia, ¿verdad? Y esta población, esta experiencia como tan, digamos, controversial, quienes lideraban la necesidad de una información veraz, científica, aterrizada, abierta, ¿verdad? En discusiones libres de juicio, era el mismo estudiantado. Y quienes les coartaban ese derecho eran los mismos padres de familia. Y esto también lo digo en consonancia con, porque, bueno, yo aludo como a mi generación del colegio, esos temas no se hablaban, existían dentro de mucho morbo, mucho miedo, mucho bullying. Ver que estas generaciones tienen esta voluntad es sumamente esperanzador, pero al mismo tiempo es un hecho que ahora esta población estudiantil se encuentra también ante un paradigma de regresión a valores ultraconservadores, a valores de afrenta antagónicos, ¿verdad?, sobre los derechos humanos, que incluso en las mismas esferas adolescentes están cogiendo como fuerza y preponderancia, ¿verdad? Entonces, es como si fuera una cuestión cíclica, ¿verdad? Este regreso como a este oscurantismo que decía la compañera, pero que los mismos agentes antagónicos de este derecho, de esta acción, sean los mismos padres de familia, es sumamente pues, perverso, ¿verdad? Y mucho de lo que a mí me decía mi jefe era es que yo tengo que cuidar al cliente. Entonces usted tenga mucho cuidado en decir derechos humanos, en decir género, en decir todas estas cosas, pero al mismo tiempo el estudiantado lo exige. Entonces qué importante es abordar la perspectiva política de los mismos estudiantes desde una perspectiva no adultocéntrica, sobre de qué manera consideran que pueden articularse o qué al frente pueden hacer ante este paradigma de eliminación de sus propios derechos. Yo nada más voy a decir una cosa, pues ya sé que no tenemos tiempo, pero también pregunta de examen. Muchas veces cuando hablamos de educación sexual se nos olvida reconocer a las personas menores de edad como sujetos de derechos. Entonces, si no partimos, ahora que Pedro lo decía, me quedé pensando, mira, no lo dije, ¿verdad? Y es que
El punto no, por supuesto que la gente, padre, madre o la persona que esté a cargo de las personas menores de edad pueden tomar decisiones de acuerdo a sus creencias, etcétera. Pero eso no significa que esa personita, que además no deberíamos decir personita, pero eso es como el lenguaje corriente que usamos, ¿verdad? Tenga que hacer lo que dice papá, mamá, abuelos y demás. Esa persona, ¿verdad? Tiene derechos para poder tomar decisiones sobre su vida. Ahora, no estamos, sería otra conferencia, ¿verdad? Pero por supuesto va de acuerdo a su desarrollo, a su edad, etcétera, etcétera. No es lo mismo un niño de 3 años que una niña de 5, que un niño de 7, que una niña o ya adolescente de 15 o 17, ¿verdad? Pero creo que eso definitivamente tiene que ser vital porque algunas veces como que hablamos de las personas menores de edad casi como objetos. Es que iba a decir animales y hasta los animales estamos luchando para que tengan derechos, ¿verdad? Entonces es un poco eso, ¿cómo hacemos para reconocer que las personas menores de edad tienen derechos y también tienen derecho a la autonomía de acuerdo, digamos, a este desarrollo o este progreso? Ya ahora sí, ya no digo nada más. Bueno, hemos analizado cómo estos cambios afectan derechos fundamentales y generan un retroceso preocupante y sabemos que todas y todos ustedes están preocupados en la educación y la equidad en Costa Rica. Queda claro que la defensa de una educación pública con perspectiva de género, de derechos humanos y justicia social es un desafío, pero sí lo podemos hacer, ¿verdad? Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es que hay que defender, que es un retroceso, los derechos se defienden. Agradecemos profundamente a nuestras ponentes por compartir conocimientos, experiencias, así como a todas y todos ustedes por su participación. Muchas gracias. Esperamos que este espacio nos impulse a seguir construyendo estrategias colectivas para la defensa de nuestros derechos. Muchísimas gracias y seguimos en la lucha. Nos vemos también el sábado 8 de marzo a la 1 p.m. en el Parque Central de San José, porque también hay que marchar para nuestros derechos. Muchas gracias.